Maestro, estamos en el segundo programa dedicado a la vida y a la obra del compositor alemán Louis Spohr. En el anterior programa, Louis Spohr había estado en Rusia y ahora lo tenemos de regreso en una gira por Alemania. En esta gira llegó también a Leipzig, Dresde y Berlín. Y cada presentación pues fue nada distinto a un exitazo. En Leipzig se puso a bobear ahí con una cantante y casi lo casan. El hombre tuvo que empacar rápidamente y volarse. Esa fue la salvación del muchacho. Era una Rosa Alberghi, que era una cantante un poco de esas, un poco casamentera y viva, y le enredó todo. El hombre se resolvió volarse. En Berlín se conoció con Dussek. Jan Ladislav Dussek. Dussek, que es uno de los grandes músicos también de la... En esta época también conoció a un muchacho de 13 años, que era Jacobo Meyerbeer. Es decir, todos estos muchachos estaban en ciernes porque fue la época pues en la que se produjo aquella eclosión gigantesca de lo que es el romanticismo alemán. Estamos hablando de los años de 1805. 1805 es el año prodigioso de la composición de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Es decir, es un año grande en la historia de la música. El cuento fue que algunos de los músicos que conocieron a Spohr, como el señor Bernard Romberg, que decía que no entendía cómo Spohr, con tanto talento, con tan buen violinista, se dedicaba a hacer bobadas y a escribir disque cuartetos. ¿Qué es eso? Cuartetos y qué octetos. Eso no tenía ningún sentido. Que lo que debía hacer era obras de lucimiento. El lucimiento ya sabemos en lo que quedó. Es decir, los que se lucieron en el siglo XIX, pues sí, para que se lo pongan sobre la tumba el recuerdo de que fueron grandes violinistas. Pero la seriedad de la composición del cuarteto y del octeto es una responsabilidad de compositor grande, que este señor Spohr pues desempeñó con mucho éxito. En junio de 1805 le ofrecieron a Spohr el cargo de director de la Orquesta Ducal de Gotha. Era una cosa, pues, un trabajo buenísimo, en unos términos que no era posible pues rechazar. Inclusive el sueldo era gigantesco, era así, 500 taleros. Eso era mucha plata, no sé cuánta, pero era mucha. Esta estadía en Gotha fue muy importante para él. Allá pues el hombre pues no solamente conoció a su esposa, pues, y allá sí lo casaron. Esta muchacha, Dorothea Scheidler, era una extraordinaria violinista, pero Spohr tenía un machismo subido a la cabeza que él no aceptaba, por ejemplo, que una mujer se presentara en público. Eso le parecía horrible, pues, y que no aceptaba que las mujeres concertistas, sin embargo, le escribió obras para arpa y violín que tocaban juntos. Ella tocaba muy bien el arpa y él tocaba el violín, pero eso era más bien como música hogareña. Ejercicios. Exacto, una ejercitación musical casera. La producción de Spohr arranca muy en serio a partir de la primera ópera, que se llama El ensayo, Die Prüfung. Esta obra no pasó de un ensayo. En realidad, cuando la presentaron ante el empresario de Helbay, eso no tenía sentido. Los hombres se fueron, los hombres no, el hombre y la señora, se fueron de paseo a Stuttgart, donde se conocieron con otro músico que fue muy importante y que estaba como en la línea de la búsqueda de la ópera alemana, que era Carl Maria von Weber. Y Carl Maria von Weber, que era primo hermano de Costanza, quedó muy impresionada por el temperamento y por la capacidad de la orquestación en Spohr. Sin embargo, Spohr iba como en otra dirección. La ópera Alruna, que fue muy bien recibida en Weimar en 1808, fue de esas óperas en las que el público quedó
entusiasmadísimo con la obra y el autor quedó descontentísimo de la misma, total que él se negó a volverla a presentar. Esa obra fue como reforzada con el siguiente estreno, que fue las dos batallas de los amantes. Esta ópera se representó con muchísimas dificultades en Hamburgo y tuvo que hacerle una cantidad de cambios y reescrituras y cambiar escenas completas, un acto entero casi lo tuvo que volver a hacer. Esto lo convenció a él de que su campo no era la composición dramática. Sin embargo, escribió una obra que sí tuvo mucho éxito, aunque no se lo hubiera propuesto, fue la ópera Fausto. Esa ópera Fausto en estos momentos está como en el proceso de resurrección. Esa obra fue muy famosa y fue favorita del público por mucho tiempo. Escrita entre mayo y septiembre de 1813, casi que con la promesa de estrenarla en Viena, pero en las intrigas vienesas de los músicos eran espantosas y hicieron imposible esta presentación. No obstante, el amigo Carl Maria von Weber utilizó esta obra, la presentó en Praga con un éxito atronador. El maestro Carl Maria von Weber era un tipo muy venenoso. El tipo era un buen músico, no cabe la menor duda, pero era corrosivo y a veces era muy difícil a veces entender por dónde iba. El hombre era un gran director y tenía un genio extraordinario en el campo de la ópera. Ya en las pruebas no hay que acreditar a Weber, basta saber que es el autor de Freischütz y que es el autor de Oberon, pues es un músico de gran tamaño. Hizo una presentación de esas convincente que Praga, ciudad sensible y de gusto y de sensibilidad extraordinaria, pues aclamó esta obra. Después compuso una ópera y la precedió de una especie de dedicatoria en la que él le daba las gracias de todo corazón a su autor o a su inspirador, que era Gioachino Rossini. Esa ópera se llama Selmira y Azor, que fue su quinta ópera, que fue estrenada en abril de 1819 en Frankfurt. Después de sus temporadas operáticas, él hizo un viaje bastante extenso por Suiza y en este viaje conoció a Paganini. Paganini le produjo a este tipo más o menos una enfermedad. Es decir, un virtuoso del violín, encontrarse con Paganini es más o menos como encontrar con el demonio, pues. Allí oyeron por primera vez también una representación de una ópera de Rossini. No la conocía sino leído. Y se dio cuenta de que realmente el genio italiano era extraordinario en ciertos campos, inigualable, y que los alemanes cometían un error tratando de irse detrás de lo rossiniano, de las cosas de Paganini. Paganini se entiende en el contexto italiano, en el contexto latino, extraordinario, genial, con una fertilidad en la melodía, con una originalidad extraordinaria. Pero, de todas maneras, el espíritu de estos maestros italianos hay que mirarlo desde otro lado. Y en el campo de la ópera, pues un alemán siguiendo a un italiano, eso no tiene sentido. A Rossini no sigue nadie, sobre todo en su campo. En 1820 es la primera visita de Louis Spohr a Inglaterra. Y esta visita se iría a reiterar muchísimo. Con los ingleses siempre pasó lo mismo. Los ingleses se la pasaron coqueteándole a los grandes músicos alemanes. Primero fue Händel. Y después de Händel siguió la lista, después vino Haydn, las invitaciones a Haydn, que fueron 2 temporadas cuando inicialmente se pretendía apenas una pequeña y corta visita. Eso fueron 2 largas temporadas, y después de eso hubo Spohr y viene Mendelssohn. Es decir, cuando ellos cogían un músico de esos no lo soltaban. Es decir, lo exprimían. Lo exprimían. Cuando el hombre salía de Londres ya tenía firmados 8 o 10 contratos para volver, que no le quedaba camino. Y ese fue
esta visita a Londres tuvo una cosa que fue importante. Él exigió una programación de categoría. En Inglaterra hacían revolturas raras y presentaban, bien fuera una sinfonía de Beethoven y la acuñaban con cualquier basura. Y hombre, eso no se puede. Es que al lado de una obra de estas no se puede poner una obra mediocre, una obra idiota. Es decir, él decía que había que utilizar pues, programación de cierto nivel. Él utilizó, y esto es una cosa que es un hito en la historia musical, utilizó por primera vez, en la que se sepa, la batuta. La batuta. Ese aparatejo para dirigir la orquesta había sido de muchas clases, desde el bastón aquel que usaba el maestro Lili, con el que se suicidó, se mató finalmente, que era un bastón grande con el que golpeaba el piso, hasta un bastón que era muy parecido a como el tamaño de un bolillo más o menos, que lo dirigía o lo blandía el director haciendo algunos gestos con él. Que otro enrollaba una partitura. Ah, sí, el caso Weber. Weber enrollaba una partitura, y lo mismo Mendelssohn, que cogían un papel de música y lo enrollaban y con eso le hacían señas a la orquesta. Este opta por una pequeña varilla con una empuñadurita pues, de corcho. Esta fue la primera vez que se dirigía, por lo menos que se sepa, que se dirigía con batuta. Eso fue en Londres y fue por el señor Spohr. En esta temporada tuvo pues Spohr uno de los ya casi que una de las confirmaciones como uno de los grandes directores. Allá dirigió las sinfonías de Beethoven con instrumentos instrumentos muy modernos. Esa idea que los ingleses han tenido de envejecer las cosas, darles un cariz de más antiguas a las obras que no son realmente, no tiene sentido, como coger la música de Haydn y tocarla con instrumentos antiguos, más antiguos que Haydn. Pues y Haydn instrumentos que él no conocía. Lo mismo pasaba con las sinfonías de Beethoven, que las que tocaban los trebejos allá rarísimos. Y simplemente los descartó, dijo, aquí esto se necesita lo mejorcito que haya, y los instrumentos más desarrollados mecánicamente, porque estamos ante obras que necesitan sonar. Estas audiciones de Spohr en Londres casi que marcan el principio de la música sinfónica inglesa, para no acabarse nunca. Es decir, Inglaterra nunca se baja de ese nivel maravilloso que tuvo la orquesta en manos del señor Spohr. Cuando él regresó a Alemania, en Dresde, se encontró con Weber, que estaba ensayando Der Freischütz, que el éxito de esta ópera, pues le volvió a entusiasmar, le volvió a picar a Spohr, y dijo, esta cosa tan maravillosa, y después fue a escribir otra ópera alemana que fue Gesonda. De esto se hizo una presentación en Kassel, y desde entonces esta obra ha sido repuesta muchas veces, inclusive se encuentra grabada. Ya está en disco, sí, en disco compacto. Exacto, pero es una de las poquísimas obras que sobreaguaron a ese naufragio.